Y no solamente eso, que ahí se escribió la Constitución de 1928. O sea, era el lugar para quedarse. ¿Ya? Entonces, nuevamente, como somos muy raros, podemos transformar un convento en el Congreso en un cuartel y finalmente terminó en una comisaría. Y ahora es el refugio de los científicos. Entonces, te das cuenta que eso hace que tenga una historia muy detrás de la iglesia de la matriz, pero además, o sea, yo creo que, tú te fijas, puede ser como un núcleo de cristalización para ir recuperando el barrio. O sea, para ir generando un núcleo de círculo cristalización, virtuoso pero si ahí. tú tiras un cristalito, Sí. en una solución están todo disuelto, se empiezan a formar más cristales. Y eso es lo que yo creo que puede pasar para empezar a recuperar el barrio. Somos 120 personas en este momento al Centro Interdisciplinario de Neurociencia, que se van a ir, va a empezar a sonar nuevamente el ronroneo de los cerebros que empezó con el Abate Molina, y tenemos escuelitas al lado. Lo que queremos hacer es una cosa cariñosa con toda la comunidad, porque tenemos una parte del frente, que es la parte que se recupera históricamente, que va a ser pública, o sea, para que la gente, las juntas de vecinos o la gente que quiera hacer reuniones se pueda reunir. Tenemos salitas chicas y salitas grandes para que todos los colegios que están en los alrededores puedan tener sus graduaciones. ¿Esas puertas abiertas son importantes para los científicos, doctor? Los científicos son bichos muy raros. Sí, pues por eso le pregunto. Entonces tú tienes de todas las layas y de todos los tipos. Yo soy, mira, a ver, déjame decirte una cosa. Lo que pasa es que si yo hubiera querido hacer ciencia, digamos, solamente ciencia, como mucho, y no estoy criticando, yo creo que es bueno. Ciencia pura. Ciencia pura, yo creo que me habría quedado en Estados Unidos. ¿Es el lugar? Por supuesto, estaba en Harvard, ¿no? Entonces no es un mal lugar. No, pero es el lugar, hago una pregunta más curiosa que eso, digamos. ¿Es el gran lugar o el gran país del desarrollo de la ciencia hoy? Yo creo que no tengo ninguna duda. ¿Más que Europa, por ejemplo? Más que Europa. Sí. O sea, mira los premios Nobel. Sí, claro. Mira los premios Nobel. O sea, yo creo que hay pocos lugares, digamos, en el mundo en que la ciencia esté tan concentrada. O sea, mira, aquí en Chile es como el zoológico, digamos, somos 2 de cada uno. O sea, tú vas a un congreso y te encuentras con el colega con el cual conversas. ¿Ah? Y en Estados Unidos tú vas a un congreso, que yo voy, por ejemplo, al Congreso de Biofísica, y hay 400 afiches, 400 presentaciones orales de 10 minutos, varios simposios. Gente sorprendente. Entonces tú te das cuenta que ahí se está generando, digamos, la ciencia día a día. Y yo viví en Europa, o sea, yo sé cómo es la cosa en Europa. Y yo creo que, fíjate que ahí es importante decirlo, yo creo, porque es cómo se genera la ciencia. Y para generar la ciencia tú necesitas una gran libertad de pensamiento, ¿no? Y yo creo que eso lo entendieron los americanos muy temprano. Y yo estuve en varias universidades, fui profesor asistente y profesor asociado en 3 universidades en Estados Unidos. Entonces tú te das cuenta que desde chiquitito tú eres libre, ¿ya? Es otra la mentalidad. Y barájatela como pueda. Mientras que en Europa existe todavía esta cosa muy piramidal, y yo creo que eso un poquito mata a la ciencia. O sea, si no la mata, porque tienen muy buenos científicos, ¿te fijas tú? Pero la aprisiona al menos. Pero la aprisiona. Y tú te fijas, ¿dónde está realmente el desarrollo de la buena ciencia en Europa? Está en los Max Planck, que ya vamos a hablar, quiero regresar a eso para contarte un cuento. Está en los Max Planck, en donde la cosa se ha hecho de esa manera. Hablemos de eso. ¿Ya? ¿Hablemos de eso? ¿Qué me va a contar? Muy bien. Entonces, mira, o sea, ¿cómo podemos cambiar la manera de hacer ciencia? Porque para competir en biología, a pesar de lo que dicen algunos que lo que se necesitan son las ideas, no, en biología se necesitan instrumentos. La biología ha ido cambiando gracias a los instrumentos, ¿verdad? Tú necesitaste un microscopio para ver lo que no se podía ver, ¿ya? Y necesitaste un telescopio para verlo de arriba, ¿te fijas? Entonces están los dos extremos. O sea que de alguna manera, ¿verdad?, para entender cómo funcionan los seres vivos, tú necesitas una serie de instrumentos. ¿Y es parte entonces del objetivo que ustedes tienen aquí en este refugio, 10 científicos? Sí, pero entonces para eso se necesitan fondos, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces libre a una persona? Es dándole los fondos que necesita para poder trabajar. ¿Y quién financia esto, doctor? Entonces,
Ahora entramos a la cosa del financiamiento. El financiamiento es duro. Yo creo que en Chile, a pesar de que hemos progresado bastante, yo creo que la ciencia básica se está dejando cada vez más de lado a favor de la ciencia translacional, como dicen, o sea, la cosa más aplicada. Y yo creo que si alguien me pudiera dar un ejemplo de algún país desarrollado que pueda hacer solamente ciencia aplicada sin tener ciencia básica, yo niego de todo lo que he dicho y me dedico a la ciencia aplicada. Claro. ¿Ya? Pero eso no es verdad. O sea, en todos los países donde hay buena ciencia aplicada hay buena ciencia básica. Ambas van de la mano. Pero la conexión es mágica, uno no sabe porque de repente aparece, ¿verdad? Cae de alguna parte, cae serendipity, si de casualidad. Entonces, yo creo que no se puede forzar, digamos, a decir a una persona, usted cúreme el cáncer. Claro, hay grandes compañías dedicadas a tratar de encontrar drogas con eso, pero yo creo que las cosas vienen de los dos lados, de entender cómo funcionamos, porque si no entendemos cómo funcionamos, no podemos arreglar el auto. Difícilmente podemos aplicar nuestros conocimientos, entonces, sin ninguna duda. Entonces, financiamiento. El financiamiento, en este caso, viene de dos fondos, en el caso nuestro, ¿no? Viene de la iniciativa científica Milenio. Somos un instituto Milenio, es el primer instituto Milenio dado a una universidad pública fuera de Santiago, y los Fondesit. Entonces, eso, y gran presupuesto de afuera. Podrían sumarse también, claro, capitales nacionales, de empresas nacionales que pudiesen aportar a esto. Eso sería fantástico. Y eso sería fantástico y el llamado que nosotros hacemos. Doctora, ha sido un gusto conversar con usted. Me gustaría hablar de otras cosas, de neuronas, del tiempo, de la mente, del cerebro, pero va a haber oportunidad para hacerlo. Hemos conversado con el doctor Ramón Latorre, quien además es un privilegio tenerlo acá. Él quiero decir, Premio Nacional de Ciencias Naturales, y hablamos acerca de este refugio de científicos. Sí, solo unas palabras para decir que está la publicación y el libro al cual hice referencia entonces, que recoge 3 siglos de historia del edificio patrimonial situado en el barrio La Matriz. Cuando ande por Valparaíso lo voy a ir a ver para ahí. Por supuesto, estás invitada siempre. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Vamos a la pausa. Volvemos.